En el día de hoy vamos a presentar la evolución del precio del petróleo respecto al dólar utilizando herramientas de análisis de series temporales. Nuestro objetivo principal fue comprender cómo se comporta el precio del petróleo a lo largo del tiempo, identificar patrones y preparar los datos para realizar predicciones confiables mediante modelos estadísticos. Nuestra agenda para el día de hoy consta de la introducción, el análisis por descomposición, la media móvil, el análisis estacionario, el análisis ARIMA y las conclusiones. Vamos a arrancar por la introducción. Primero vamos a explicar las limitaciones del forecasting, que es una disciplina estadística que analiza patrones y tendencias en datos históricos para proyectar el comportamiento probable de una variable en el futuro. La limitación mayor es que no puede anticipar factores externos como una guerra, una pandemia o un conflicto. ¿Por qué es tan importante el petróleo? Por un lado, porque es el motor del transporte global, es la base de la industria petroquímica y es un pilar insustituible de la economía internacional. El precio y la disponibilidad del mismo influyen directamente en la inflación y en el costo de los bienes de consumo global. Vamos a pasar al análisis de descomposición, que fue lo primero que hicimos para analizar este fenómeno. Esta herramienta nos permitió separar una serie temporal compleja en distintos componentes más simples para poder entender mejor qué está ocurriendo realmente. El primer componente que utilizamos fue el precio. Esta es la señal completa, tal como lo observamos en el mercado. Se considera una señal sucia porque mezcla diferentes fenómenos al mismo tiempo. La tendencia a largo plazo, las variaciones estacionales y los eventos inesperados, como crisis económicas o conflictos internacionales. Por ejemplo, cuando observamos el precio del petróleo directamente, como es acá, vemos subidas y bajadas constantes, pero no es fácil distinguir si esos cambios son parte de una tendencia real o simplemente ruido temporal. Por eso pasamos a analizar luego la tendencia. La misma representa la dirección general del precio a largo plazo. Básicamente elimina el ruido y las oscilaciones periódicas para mostrar el comportamiento estructural de la serie. En nuestro análisis pudimos observar claramente un crecimiento sostenido del precio desde principios de los años 2000, seguido por un pico importante antes de la crisis financiera de 2008 y luego una fuerte caída posterior. Esto nos muestra cómo el petróleo está profundamente influenciado por la economía mundial. El tercer componente es la estacionalidad. Aquí aparecen factores que se repiten periódicamente en intervalos regulares, generalmente cada año. En el caso del petróleo, esto ocurre porque la demanda energética cambia según la época del año. Por ejemplo, en invierno aumenta el consumo de calefacción, mientras que en verano aumentan los viajes y el transporte. Esto genera pequeños ciclos repetitivos en el precio. Sin embargo, en nuestro análisis observamos que las fluctuaciones estacionales no eran extremadamente fuertes. Es decir, que el petróleo tiene cierta estacionalidad, pero la tendencia macroeconómica tiene mucho más peso. Por último, analizamos el residuo o ruido, el cual representa todo aquello que no puede explicarse mediante tendencia ni estacionalidad. Aquí aparecen los eventos impredecibles, también conocidos como shocks externos, por ejemplo, la crisis financiera mundial del 2008 o el impacto de la pandemia en 2020. Estos fenómenos generan desviaciones abruptas que ningún modelo simple puede anticipar fácilmente. Esta separación fue fundamental para continuar con el resto del análisis. Bueno, entonces, el siguiente paso para estudiar el comportamiento del precio del petróleo fue aplicar medias móviles. Una media móvil, o moving average, funciona como un filtro pasabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que atenúa las variaciones rápidas o de alta frecuencia y deja pasar únicamente las variaciones lentas o estructurales de la señal. Matemáticamente lo que hace es tomar una ventana de n valores consecutivos, calcular el promedio y desplazar esa ventana a lo largo del tiempo. Que el efecto principal que tiene, bueno, es suavizar esa serie temporal. En nuestro trabajo utilizamos distintas ventanas de tiempo, MA3, que toma 3 meses, MA7, MA12 y MA24. MA3 lo que tiene en particular es que es muy parecida a la señal original porque apenas suaviza el ruido mensual. Y bueno, ¿cuál es la ventaja? De que reacciona rápidamente a los cambios del mercado. Pero bueno, para eso podríamos utilizar la señal original, ¿no? Después MA7, que ahí ya empiezan a filtrarse las oscilaciones más cortas y se vuelve más visible la tendencia más semestral.
Después, bueno, MA12, que prácticamente elimina lo que sería la estacionalidad anual y permite observar la evolución interanual. Y finalmente MA24, que corresponde a 24 meses o 2 años, que es la media más suavizada, que acá ya desaparecen casi completamente las fluctuaciones de corto plazo y lo interesante es que queda visible únicamente la tendencia macroeconómica, eh, que se ve más claramente ahora en este gráfico donde está aislado solo el M24. Y bueno, y esto lo que hace es confirmar que la media móvil actúa efectivamente como un filtro pasabajos. Los componentes de alta frecuencia quedan atenuados, mientras que los de baja frecuencia permanecen. Un punto importante de nuestro análisis fue observar que las fluctuaciones estacionales no eran demasiado fuertes, como mencionó Caro recién, y también pudimos comparar, bueno, justamente la velocidad en la reacción de cada filtro. El MA3 reacciona muy rápido, pero filtra poco, y el MA24 responde lento, pero eh, eh, filtra mejor. Bueno, y esto lo podemos ver claramente en lo que es la transformada de Fourier, que bueno, en la transformada de Fourier de la señal original vemos que la energía está distribuida en muchas frecuencias. Ahí no ayuda mucho la escala del gráfico, pero se ve que está más distribuida ahí la energía en varias frecuencias, mientras que en la transformada de Fourier con MA24 está como más suavizada, si se puede ver ahí, porque filtra las frecuencias más altas. Entonces, nada, ese sería el análisis de media móvil. Bueno, el siguiente paso crítico que tuvimos fue analizar la estacionalidad. En términos simples, una serie es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas, como la media y la varianza, se mantienen constantes en el tiempo. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque el modelo de Arima, que lo van a explicar más adelante, asume que la serie es estacionaria. Trabajar con la serie de petróleo crudo original, llena de tendencias y quiebres geopolíticos, haría que las predicciones sean totalmente erróneas y sesgadas. Como podemos ver en estos gráficos, la primera, antes de que sea estacionaria, podemos ver que tiene un montón de picos y de transformaciones. Esto no nos sirve, tenemos que aplicar modelos matemáticos para que sea estacionaria. En este caso, le aplicamos una segunda diferenciación. Pudimos revertir la tendencia de picos, por ejemplo, y vemos que oscila entre valores cercanos al cero. También el ojo humano nos puede engañar. En el gráfico lo podemos ver claramente cómo son valores cercanos a cero, pero para verificarlo hicimos dos tests más, que son el test de Dickey-Fuller aumentado y el test KPSS. Como ven en la tabla, el test AF, el Dickey-Fuller, nos da un valor antes de 0,15. Lo que busca este test es un p-value, o sea, un p-valor menor a 0,05 para confirmar la estacionalidad. Después de aplicarlo, podemos ver que nos dio 1,22 elevado a la menos 13, es prácticamente cero. Por su parte, tenemos el test KPSS. Este es todo lo contrario. Buscamos que sea mayor a 0,05. Antes era 0,01 y después de aplicarlo podemos ver que es 0,1. Así que con estos dos tests, que fueron exitosos, podemos establecer y decir que la serie es estacionaria. Bien. Luego de preparar la serie temporal, con esto que comentó mi compañero Dan, fuimos a aplicar el modelo ARIMA para poder realizar predicciones sobre el precio del petróleo. La idea de este modelo es utilizar información propia de la serie temporal para estimar estos valores futuros. Y lo que hicimos fue entrenar el modelo, tomando aproximadamente 30 años de nuestro dataset y reservándonos los últimos 2 años para poder hacer el chequeo de la predicción de tendencia de este modelo. Lo que podemos observar es que, si bien la tendencia está bastante aproximada, están estos picos que, como ya comentaron mis compañeros, por ciertas cuestiones globales, salen de lo que sería la tendencia que predijo el modelo ARIMA. Porque, bueno, el modelo ARIMA se basa en un cálculo lineal, es un modelo lineal que usa estos datos históricos de la misma serie y no tiene ninguna variable externa que lo pudiera ayudar en lo que sería la predicción. Aún así, este modelo resulta útil para hacer proyección de tendencias y un forecasting en contextos relativamente estables. Como acá demostramos en el gráfico, lo que hicimos fue proyectar después de donde termina nuestro dataset en fines del año 2024.
que marca una tendencia sólida y constante en aproximadamente $80 por barril, aprovechando esta ventaja de Arima que es fácil de interpretar y computacionalmente eficiente para calcular una tendencia aproximada del valor del petróleo. Bueno, y en base a las conclusiones, primero y principal, podemos decir que el trabajo permitió analizar el comportamiento del precio del petróleo respecto al dólar desde múltiples perspectivas estadísticas y matemáticas. En primer lugar, la descomposición de señales nos permitió entender que el precio del petróleo no depende solo pura y exclusivamente de un factor, sino que puede ser una combinación de tendencias económicas globales, ciclos periódicos y eventos externos impredecibles. Esto permite identificar claramente que el petróleo presenta una fuerte tendencia de largo plazo influenciada por factores macroeconómicos globales, mientras que los residuos reflejan shocks externos impredecibles, como por ejemplo mencionamos anteriormente la crisis hipotecaria mundial del año 2008, el cual fue un evento impredecible y que afectó el precio del petróleo. En conjunto, este estudio permitió no solo caracterizar el comportamiento histórico del precio del petróleo frente al dólar, sino también preparar la serie de datos de manera adecuada para poder realizar tareas de forecasting y modelaje, como bien explicaron anteriormente. Los resultados obtenidos muestran, aunque existen eventos externos imposibles de anticipar, como mencionamos, que es posible identificar patrones estructurales y componentes sistemáticas que ayudan a comprender la dinámica del mercado petrolero y mejorar la capacidad de estimación a su evolución futura. Muchas gracias. ¿Cómo lo ven? Se pregunta